buenas noches. Aquí comienza un nuevo programa de Pingüino Multimedia, Plebiscito 2020. Un programa que se va a transmitir durante 8 semanas consecutivas, de aquí al 25 de octubre, día que finalmente se realizará el plebiscito nacional. Un plebiscito histórico, un plebiscito que se realiza después de 32 años y que va a marcar un antes y un después en la historia de nuestro país. Un plebiscito que nace luego del estallido social del 18 de octubre y que finalmente hoy 26 de agosto, se inicia justamente la propaganda electoral a 2 meses de que sea este referéndum. Para empezar con nuestro programa, toda la semana vamos a tener 2 invitados y el día de hoy tenemos por el lado del comando del apruebo al ingeniero mecánico industrial, magíster en administración de empresa, 2 periodos consecutivos como presidente del Partido Socialista en Magallanes y actual miembro del Comité Central del Partido Socialista, Eduardo Manzanares. Muy buenas noches, Eduardo. Tu programa. Y muchas gracias también, por supuesto, Eduardo, de haber aceptado nuestra invitación. Por el comando del rechazo tenemos al abogado, ex académico, ex militante de la Unión Demócrata Independiente y parte de los comentaristas de Pingüino Multimedia, Claudio Morán. Muy buenas noches, Claudio. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme. Le queremos recordar a nuestros televidentes que nos están viendo a través de Canal 30 TV Red, Canal 4 Señal Abierta, 4.1 Señal Abierta Digital, Canal 42 por Claro, 62 por Venir y Canal 10 en Puerto Natales. También nos pueden ver a través de nuestro Facebook Live. También recordarle a la gente que nos está viendo en este primer programa por las pantallas de Pingüino Multimedia, que busca finalmente informar a la comunidad de lo que es este proceso eleccionario del 25 de octubre, que nos pueden hacer llegar sus preguntas, consultas a través del WhatsApp de Pingüino Multimedia, que es el +569 5327 7829. Vamos a partir entonces nuestro programa viendo 2 videos. Un video que marca un poco de lo que han señalado parte del comando del rechazo y también lo que han señalado parte del comando del apruebo. Invito a nuestros 2 panelistas a que tomemos atención en el siguiente video. El único camino pacífico para salir de esta tragedia social, económica y política, a la cual nos trajeron 40 años de falsa democracia, no hay otro camino que el camino de la Asamblea Constituyente, una nueva Constitución, reestructurar el Estado, la República, la economía, la sociedad, reivindicar y reunificar al pueblo venezolano. Como yo estoy convencido de eso, tengo que defender con pasión, como lo hago, y no agresivamente. De vez en cuando sale una frase agresiva que puede sonar agresiva, pero tú ves un collage donde hay risa, donde hay análisis, donde se hace un llamado a la reflexión. Yo lo más que hago en mis alocuciones al país es llamar a la reflexión a todos, incluyendo a aquellos, siempre lo digo, que pudieran estar confundidos, que se pudieran dejar llevar por los temores, por toda esa campaña, que si el comunismo, que si las expropiaciones, que si, bueno, todo un conjunto de mentiras. Estamos bien, los 33. Estamos bien en el refugio de los 33. No estamos bien en el refugio de los 33. Ni los 17 millones en este país. Porque llevamos décadas en un sistema que solo nos ha separado y endeudado. Nos han hecho creer que cada uno se la tiene que comer solito. Pero eso no es verdad. Desde el 18 de octubre... Pero nunca vi tanta gente distinta unida. Vi personas que no había visto en la calle nunca. Abrir la puerta y conversar con el de al lado. ¿Cómo puede ser eso malo? Que nos juntemos, ¿Qué opinemos? que busquemos y exijamos soluciones. Puede ser que desde el 18 de octubre hasta ahora no hayamos conseguido nada en concreto. Pero nadie imaginó que se abriría una puerta Para escribir de nuevo la manera de cómo entendemos y queremos que sea Chile. No queremos mansiones ni lujos. Lo que queremos es trabajar dignamente. Y que nos paguen un sueldo acorde a eso. Que si un hijo se enferma, sentir la confianza. De que por falta de plata no se va a morir. Poder vivir con una pega y no con 3. Para tener tiempo. Y estar con la gente que queremos. Y que nuestros abuelos no se sientan un estorbo. Que puedan vivir bien sus últimos años. Eso es una constitución. Hacer un acuerdo entre todos para saber qué es lo mejor para la gente. Yo apruebo. Yo apruebo. Yo apruebo. Yo apruebo. Bueno,
Voy a partir entonces con Eduardo, contigo, con la siguiente pregunta. Y una pregunta que me la han manifestado durante la jornada de hoy, durante la mañana, cuando estuvimos por las calles también, conversando con la gente referente a este proceso eleccionario que se comienza a vivir. Y es justamente en Venezuela. Se trató de hacer un cambio parecido. El expresidente Hugo Chávez señalaba que eran los cambios que se necesitaban con una nueva constitución. Hoy te pregunto, Eduardo, los cambios que hoy realmente la gente quiere, que solicitó la gente en el estallido social, que viene solicitando de hace 20 años, ¿se cambian con una nueva constitución? Efectivamente, yo creo que es posible con una nueva constitución destrabar todas las leyes de amarre que dejó la dictadura en el año 1980 con la constitución que fue construida entre cuatro paredes, ¿no es cierto? Y permitir, ¿no es cierto?, que se logre resolver muchas de las situaciones, ¿no es cierto?, que hoy día nos tienen de alguna forma empantanados, principalmente el tema económico. Fíjate que la Constitución de 1980, entre otras cosas, establece de alguna forma, no lo dice directamente, pero lo dice subrepticiamente, la subsidiariedad del Estado con respecto a las actividades, ¿no es cierto?, del país. Dice claramente que todas aquellas actividades que puedan hacer los privados no deben ser hechas por el Estado. Inclusive creo que lo tengo por ahí anotado, ¿no es cierto?, en el sentido de que el Estado no debe concurrir a revisar actividades, ¿no es cierto?, que el privado puede hacer, y eso incluye la salud, la educación, las pensiones, etcétera, etcétera. Se le quitó al Estado todas aquellas prerrogativas que tuvo antaño en el sentido de un sistema de bienestar social que hoy día no existe y que obviamente tiene a la gente muy complicada desde el punto de vista de sus derechos sociales, desde el punto de vista de sus pensiones, desde el punto de vista de poder negociar colectivamente, etcétera. El Estado quedó al margen, porque precisamente la visión que tiene la derecha en general acerca del Estado es de suprimirlo, sino eliminarlo o convertirlo en un jíbaro político, ¿no es cierto?, que no tiene mayor potestad. Yo creo que efectivamente sí, con una nueva constitución que elimine esas trabas que hoy día tiene el Estado subsidiario, va a permitir, ¿no es cierto?, que se reponga esa visión que tenía siempre el Estado de preocuparse, por ejemplo, por la salud, por la educación desde el punto de vista obviamente social y no desde el punto de vista solamente de los intereses económicos. De manera que yo creo que sí, efectivamente, una nueva constitución va a permitir, entre otras cosas, resolver esa situación. Gracias, Eduardo. Claudio, ¿en eso tú estás de acuerdo con Eduardo o crees finalmente que estos cambios que finalmente hoy pide la ciudadanía por la que salió a la calle no se van a solucionar con una nueva constitución? Claudio, prende tu micrófono porque no te estamos escuchando. Estamos teniendo ahí algunos problemas técnicos que ya se van a solucionar entonces para poder escuchar el comentario de Claudio Morán referente a la pregunta, si creen que funciona o no cambiar una nueva constitución va a solucionar. ¿Se escucha ahí o no? De la ciudadanía. ¿Ahí, Claudio? ¿Ahí se escucha o no? Sí, ahí se escucha. Ya, ok. Bueno, lo dije en un comentario el día de ayer. Estamos en una campaña política y en política, desgraciadamente, hay una tónica por la cual es una actividad tan desprestigiada. El que más y mejor miente suele ganar. Desgraciadamente, aquí se ha construido una falacia desde hace ya varios años. Curiosamente, desde que esto se empieza a construir, los índices económicos del país comienzan a bajar. Porque esto del mito de la nueva constitución que va a solucionar los males de Chile empezó hace años, pero a partir del mes de octubre del año pasado, en lo que tú llamas erróneamente, a mi juicio, estallido social, y que nosotros llamamos simplemente revolución, y uno de los dirigentes de la izquierda extrema de esta región estuvo de acuerdo conmigo en un programa en otro medio hace algunos días de que era una revolución que se inició en octubre, y la revolución es
aquí y en cualquier parte del mundo un movimiento para producir un cambio político profundo. En consecuencia, lo que se plebiscita el 25 de octubre no es, como se quiere hacer pensar, la construcción o el inicio de la construcción de una nueva constitución, como quien le baja el amor por el derecho y por el derecho constitucional, más específicamente. No es por amor al arte ni de crear un nuevo texto de carta fundamental. De lo que se trata es de producir un cambio de sistema político. Y en el mundo hay dos sistemas políticos con diversos matices, pero solamente dos. Uno es el sistema que tenemos en Chile de libertad de empresa y una democracia liberal. Y dos, un sistema socialista, en lo económico y en lo político. Todo lo demás son cuentos. La cosa está en cuál sistema produce bienestar y cuál produce pobreza. El 25 de octubre, y gracias a esta revolución con la forma disfrazada de estallido social del mes de octubre, se trata de aquí de producir un cambio político esencial a través de lo que se llama la dictación de una nueva constitución en Chile, que desde el punto de vista técnico es una anticonstitución, porque la constitución es un invento de la civilización moderna para defender los derechos del individuo frente al Estado. Pero lo que se intenta implantar en Chile es algo al revés, con la forma falsa también, sofista, de un nuevo pacto social, que es un sofisma eso, está muy superado, la ciencia política hace ya muchos años. Se trata justamente de hacer prevalecer al Estado frente a los individuos. La izquierda, que es la que promueve esto y ha logrado arrastrar incluso a sectores de centro como la democracia cristiana, la izquierda trata de hacer pensar sobre todo a las nuevas generaciones y a los elementos marginados o marginales de la sociedad, a las cuales ha usufructuado muy bien ya por muchos años, de que este país era por toda su historia una democracia ejemplar, pero que tristemente nunca tuvo la posibilidad de hacer una constitución por parte del pueblo. Eso también es una absoluta falsedad. Chile, hasta principios de los años 70, era el país más pobre de América Latina después de Haití. Era una pobreza y una miseria que en Magallanes no se logran imaginar, porque aquí siempre fue una situación excepcional. Pero en el resto de Chile yo vi cuando niño campamentos, callampa, como se le llamaba, bajo los puentes del Mapocho en Santiago de Chile y en cualquier otra ciudad del resto de Chile. Esto no era una democracia ejemplar. La mujer tiene derecho a voto en Chile recién desde el año 1948, así que las mujeres no pueden hablar de que existía democracia antes de esa época. En fin, hay un cúmulo de falsedades acumuladas que ahora se están enfrentando las caras, ni siquiera te digo en un enfrentamiento de izquierdas y derechas, porque eso también es falso. Aquí hay un enfrentamiento electoral al 25 de octubre entre el pueblo de Chile, el verdadero pueblo de Chile, y la clase política, que transversalmente, izquierdas y derechas, han armado este show. En eso también consultarte, Eduardo, acá ha hecho varias afirmaciones y contradicciones a lo que tú has dicho, Eduardo Claudio, pero preguntarte, ¿tú encuentras o ves finalmente de que existe un riesgo en el país al hacer un cambio en la Constitución, que el 25 de octubre se apruebe esta Constitución? Algunos han señalado de que el país queda en riesgo debido al proceso en que va a estar sometido durante 2 años. También Claudio ha mencionado respecto a que Chile era un país pobre, que hoy ya no lo estaba. También ha señalado esto de que es una revolución, que no es un estallido. ¿Cómo respondes a eso, Eduardo? Bueno, efectivamente las constituciones se cambian cuando hay situaciones muy complejas en las sociedades, cuando hay crisis institucionales. Se le podrá colocar la palabra que quiera, si es revolución o no es revolución, pero efectivamente las constituciones siempre se han cambiado cuando existen esos problemas, y efectivamente Chile ha llegado a un momento en que
la gente ya no acepta las condiciones en que la Constitución del 80 los colocó, o nos colocó a todos, y que se intentaron cambiar con algunas reformas, pero que no ha sido suficiente para esta época contemporánea. Mire, esto de que Chile es un país pobre, yo le quiero recordar a mi estimado contendor político en este momento, Claudio Morán, que el gobierno del que él formó parte, porque él formó parte del gobierno en su calidad de alcalde desde el año 1986 al año 90, a dedo por Pinochet. Por lo tanto, me imagino que a él le gusta mucho ese tipo de situaciones, ¿no es cierto?, institucionales. El año 89-90 el país estaba con un 44% de pobreza, medido por los organismos internacionales. Y Chile logró llegar al 14% hasta antes del estallido social, gracias precisamente a los esfuerzos que se hicieron en los gobiernos democráticos, de toda naturaleza. Así que efectivamente Chile era un país pobre, como muchos países de Latinoamérica, como muchos países del mundo. Pero obviamente que la democracia permitió recuperar gran parte de esa situación, ¿no es cierto?, a un país normalizado, ¿no es cierto?, en democracia, con muchas dificultades, porque, insisto, la Constitución del 80 tiene leyes de amarre que son imposibles de resolver, porque tienen quórum calificado para que la gente entienda. Para cambiar determinadas leyes se requieren o 3 quintas partes o 4 séptimas partes, entre otras cosas. Porque tal como lo dijo Jaime Guzmán, el ideólogo, ¿no es cierto?, de esta Constitución del 80, se creó una constitución entre 4 paredes, entre las que estuvieron los comandantes jefes de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, que prácticamente no iba a poder ser cambiada, porque inclusive lo dice él en una entrevista, que está de tal forma hecha que los futuros adversarios que pudieran entrar a gobernar iban a tener que hacerlo con las mismas condiciones económicas, políticas y sociales que la Constitución les impone, y con una dificultad enorme para poder cambiar las reglas del juego. No nos olvidemos, ¿no es cierto?, que el año 89 está el artículo 8 que nos impedía a los partidos de izquierda poder actuar. No nos olvidemos que había senadores designados, que la derecha solamente tuvo la voluntad de cambiarlos cuando ya se estaba cambiando, ¿no es cierto?, la correlación de fuerza, porque los presidentes Elwin, los presidentes que venían después, tenían la facultad para nombrar. Es decir, todos los cambios que se han podido hacer es lo que la derecha ha permitido, incluyendo ahora este plebiscito. Porque las leyes de amarre que tiene esta Constitución hacen imposible que cambie. Y obviamente recuperar lo que fue la tradición democrática de este país, ¿no es cierto?, en el concierto latinoamericano y mundial. De manera que yo creo que no hay riesgo ninguno. Al contrario, yo creo que si se sigue intentando gobernar este país con estas leyes de amarre, con esta constitución espuria, que tiene un origen ilegítima y que coloca a la mayoría de la población en condiciones de pobreza, como la que está ocurriendo ahora, eso va a ser riesgoso. Cuando la gente se junta a discutir, mire, si la Constitución del 80 es un conjunto de ciudadanos que se juntan a discutir cómo quieren gobernar el país, cómo quieren imponer, ¿no es cierto?, estas reglas del juego para el Parlamento, para el Poder Ejecutivo, para el Poder Legislativo, y esa discusión, ¿por qué no puede ser sana y democrática? ¿Por qué tiene que ser riesgosa? ¿Cuál es el problema del riesgo? Oiga, vea los parámetros económicos. Chile sigue siendo un país dentro del concierto latinoamericano que tiene una buena opinión, ¿no es cierto?, por parte de estos organismos económicos. Entonces, me parece que esta campaña del terror que impone la derecha, ¿no es cierto?, con estas cosas de colocar a Chávez por ahí, ¿no es cierto?, o colocar, no sé, algún monstruo que ellos se imaginan, pero no colocan a Hitler, no colocan a Mussolini, que son probablemente sus líderes imaginarios. No hay riesgo país, por el contrario, yo creo que el riesgo país es si continuamos y si no cambiamos esta Constitución, estimado. Perfecto, Eduardo. Claudio, Eduardo justamente te mencionó de que habías participado del régimen de Augusto Pinochet, te mencionó de que te trató de incluir y decir que te gusta cuando se eligen a las personas a dedo. ¿Qué puedes responder al respecto a eso? Claudio, tu micrófono. ¿Ahí cómo está? Ahí sí. Ya, aquí la señal de internet está mala, parece. Estamos hablando del tema del 25 de octubre y el plebiscito. No estamos refiriéndonos a hechos anteriores, por los cuales, además, en lo personal, no tengo nada de qué arrepentirme ni nada de qué avergonzarme. Mucho más me habría avergonzado yo formar parte del gobierno de la Unidad Popular, pero yo creo que Chile no puede volver exactamente a eso del pasado. Es bien curioso cómo aquí se plantean
cosas que son absolutamente contradictorias cuando se habla del nivel económico del país, pero si el nivel económico del país precisamente se basa en el sistema jurídico institucional que ha permitido el desarrollo y el crecimiento económico de Chile. Ahora, se ha tratado de hacer a través de la revolución esta, que no me han negado que es una revolución, una catarsis de algunos sectores de la población reclamando de que Chile no sea un país perfecto. Y no existe ningún país perfecto en el mundo. Ahora bien, se está tratando de decir una gigantesca mentira, de que se inicie un proceso constituyente para hacer una constitución democrática, redactada por el pueblo. Mire, es mucho más transparente que haya sido hecha una constitución en su origen, porque después ha sido reformada 44 veces, no, 45. La última vez fue hace unos días atrás cuando hicieron esa reforma trucha, inconstitucional, para el asunto del 10% de las AFP, demostrando una vez más que la Constitución puede reformarse cuantas veces se quiera y que las famosas leyes de amarre no existen. Y todo lo que se ha quejado mi contendor fue eliminado hace ya muchos años, evidenciando que la Constitución, como todas las leyes, tienen vida propia y pueden ser modificadas. Pero lo que no se quiere decir es que la nueva Constitución a la cual quieren llegar, una nueva Constitución no se puede redactar entre 10 paredes más chicas, más grandes, por 150 personas que ni siquiera son abogados, no saben derecho, en 9 meses, como plantea todo este itinerario constitucional. Porque la nueva Constitución está escrita y fue redactada por don Fernando Atria, don Alberto Mayol, a pedido de doña Michelle Bachelet, quien la mandó con un mensaje 2 días antes de terminar su último mandato. Y ese texto, que es conocido por lo menos por los juristas, lo hemos estudiado, es realmente una vergüenza, es una amenaza para la libertad individual. Fíjate que ni siquiera voy a mencionarle el tema del derecho de propiedad, del cual algunos agitadores neomarxistas como el senador Girardi nos han amenazado de que va a desaparecer el derecho de propiedad. Lo que sí desaparece, por ejemplo, es la protección constitucional a la vida del que está por nacer, legalizando constitucionalmente el aborto. También se ha quitado en ese proyecto de constitución que quieren imponer el derecho preferente de los padres para criar y educar a sus hijos, estableciendo lo que llaman una monstruosidad autonomía progresiva, por el cual en pocas palabras lleva a organismos del Estado a quitarle a los padres la crianza y educación de los hijos. Hace desaparecer, y esto que lo entiendan los abogados que están viendo este programa, el recurso de protección de garantías constitucionales. No hay abogado en Chile, sea de izquierda o derecha, que no haya usado en los últimos 40 y tantos años, porque esto fue establecido por las actas constitucionales, el acta constitucional tercera de 1976, el recurso de protección de una serie de garantías a derechos constitucionales. Este recurso de protección desaparece en la nueva Constitución. Y así una serie de instituciones más que demuestran la prevalencia absoluta del Estado frente a los individuos. Por eso yo la llamo, lo que quieren establecer es una anticonstitución, porque no protege al individuo frente al Estado. El Estado, el gran leviatán, le pone la bota encima a los particulares, a los ciudadanos, a través, además, de un juego de espurias, simples mayorías, ahí el reclamo por las leyes de quórum especiales, imponen la tiranía de la mayoría sobre la minoría, porque la clave de una protección constitucional a los derechos individuales dice relación siempre con que una mayoría ocasional no puede pasar a llevar los derechos de la minoría. Claudio, mira, estaba leyendo algunos de los mensajes que nos van llegando. Tenga mayoría en el Congreso, no puede quitarle los derechos a nadie. Claudio, mira, estaba leyendo algunos de los mensajes que nos van llegando y justamente leí un mensaje que me llamó bastante la atención y ahí se las dejo a los dos esa pregunta y ahí me la van respondiendo a medida que yo le vaya dando el pase a cada uno. Justamente preguntan, Eduardo habla del régimen de Pinochet, de la dictadura, Claudio, tú hablas de la unidad popular y aquí me preguntan, me dicen, ¿no será eso ambos gobiernos, eso ambos régimen, como le queramos llamar, lo que finalmente hoy le ha provocado el daño al país
de no querer tener mayor unidad, de olvidarnos del pasado, si el pasado se puede olvidar, si no se puede olvidar. ¿Será eso finalmente lo que nos ha estado provocando que hoy en Chile exista una unidad que hoy no existe finalmente, una desunidad, porque finalmente siguen estas revanchas, los que son de derecha, los que son de Pinochet, los que son de izquierda, los que son de Allende, etcétera? Ahí se las dejo ahí para que después me la puedan responder mediante la siguiente pregunta que le voy a hacer a Eduardo, de un televidente que señala lo siguiente. Dice: buenas noches, me gustaría preguntarle al señor Manzanares por qué cuando llegó la democracia a este país no cambiaron la Constitución. Además, se olvidaron que en plena democracia nos vendieron Aguas Magallanes, el gas también. No se olviden de los desastres que dejó el gobierno de Lagos con los ferrocarriles, además de otras cosas. Nombre: Macarena Espinosa. Eduardo. Bueno, yo quiero decirle a Macarena que muchas cosas se pudieron haber hecho, pero obviamente, como yo decía, existían leyes de quórum calificado que no podían ser cambiadas. Y nosotros somos respetuosos de la democracia. Hay muchos países donde basta con el 50% más uno para que tú puedas cambiar la Constitución y las leyes. En este caso, la Constitución del 25 lo contemplaba, pero la Constitución del 80 no. Exigió quórum tan alto precisamente para que no se puedan cambiar y hacer las cosas que esta señora Macarena reclama. Y por lo tanto siguieron las FP, siguieron las ISAPRE, la salud se vio disminuida, ¿no es cierto?, la educación pública, precisamente porque lo que constata la Constitución del 80 es la subsidiariedad. Y vuelvo a replicar, es un tema que puede que la gente no entienda, pero en la práctica lo que dice la ley es que solamente el Estado podrá hacer aquellas actividades mediante una ley de quórum calificado y que nunca se han podido ejercer. Dice acá mi amigo Claudio Morán que son 45 reformas. Sí, la mayoría de ellas no tienen ninguna relevancia con respecto al tema democrático, salvo el cambio de los senadores designados, salvo el artículo 8 de la Constitución, que fue una negociación. Pero en general, por ejemplo, las leyes importantes nunca han podido ser cambiadas. Le pongo el caso del CERNAC, ¿no es cierto? Cuando se le intentó dotar de mejores herramientas, fue impedida por la derecha, ¿no es cierto? El tema de la titularidad sindical, que de alguna forma permitía que los sindicatos pudieran negociar en mejores condiciones, ¿no es cierto?, con los empresarios, fue prohibida, o sea, fue revertida por la derecha. Es decir, toda la Constitución del 80 está creada para que no se pueda modificar. Tiene un tribunal constitucional que cuando la derecha pierde en el Parlamento, ha perdido muchas veces, van al tribunal constitucional, que en su mayoría son abogados de derecha, y el tribunal constitucional revierte las decisiones que toma el Parlamento, transformándose en una tercera cámara, ¿no es cierto?, de alguna forma. Las concesiones mineras, los estados de excepción, las votaciones populares, todas están regidas por esta Constitución que no se puede modificar. Y por eso no se pudo hacer, Macarena, porque aunque se presentaron esas leyes, no tuvieron nunca la voluntad de la derecha para poder ser cambiadas. Por eso que fue necesario que un estallido social, o como lo quiera llamar, si no le gusta ese nombre a Claudio, con la gente en las calles dijera basta. Tenemos que cambiar esta Constitución para que haya una Constitución democrática, libre, que establezca los derechos ¿no es cierto?, de igualdad social entre las personas, equidad de género, etcétera, etcétera, para poder transitar en un país que tenga mejores perspectivas en el ámbito del desarrollo económico y social. Por eso que no se pudieron cambiar, Macarena, y esperamos que con una Constitución, cambiando esas cosas, porque la Constitución parte de cero, es una cuestión que es re importante, parte de cero, efectivamente se pueden hacer esos cambios que no se pudieron lograr en los gobiernos en que tuvimos nosotros los socialistas comprometidos también. Eso es lo que yo puedo decir en respuesta a Macarena. Perfecto, Eduardo, gracias. Claudio, Eduardo mencionaba justamente de que no se pudo finalmente... ¿Tenemos en pantalla a Claudio? Sí, ahí lo tenemos ya en pantalla. Claudio, Eduardo mencionaba justamente de que la derecha no permitía que se pudieran modificar ciertas leyes o parte de la Constitución. ¿Qué tú puedes responder a eso finalmente, Claudio? ¿Encuentra que tiene razón que la derecha efectivamente no permitió hacer cambio a esta Constitución? Eso es una falsedad absoluta. Es una falsedad absoluta. Entre 1990 a la fecha, el tamaño del Estado en cuanto a número de funcionarios públicos ha crecido 7 veces. El Estado, la administración, se transformaron en el botín de los que ganaban las contiendas electorales.
Aquí han profitado todos. Tengo entendido que es el segundo parlamento del mundo, si no el primero, mejor pagado del planeta. La clase política, el llegar a los cargos de elección popular en esta pseudo-democracia, se transformó en la meta de una horda de incapaces, de mediocres, que se han adueñado del Estado y de la dirección del Estado. Eso es lo que ha determinado que no se hayan podido satisfacer muchas aspiraciones sociales. Ahora, las protestas o reclamos de orden social de la inmensa mayoría de los que salieron a protestar, que no tienen nada que ver con el cambio constitucional, no han sido satisfechas de antes, ni ahora, ni lo van a poder ser. ¿Por qué? Porque no dependen de la Constitución. La Constitución no es un recetario de cocina, no es una ley de presupuesto, no es un código civil, no es un código penal, en fin, pero parece que quieren meter la pomada de que van a constitucionalizar todo. El 18 de octubre no fue más que el inicio de un grandísimo acto de chantaje histórico que llevó por la vía de la violencia a que un gobierno pusilánime y cobarde aceptara de común acuerdo toda la clase política esta vergüenza del cambio constitucional. Pero esto es una maquinación preparada de antes, porque la izquierda internacional no puede aceptar que un país picante y rasca se levantara del lodo y llegara a bordear al mundo desarrollado. Chile todavía nominalmente tiene un ingreso per cápita similar, no sé cómo estarán después de la pandemia ellos, pero a países como Portugal u otros del sur de Europa, perfectamente bien. Podría haber sido, con una inyección de calidad cualitativa, un país del primer mundo. Eso es imperdonable, porque la regla general en América Latina, y si no lo digan los argentinos, que fueron alguna vez una potencia mundial y hoy día un país de muertos de hambre. ¿Por qué? Precisamente porque aplicaron las recetas propias de América Latina. Esa es la verdad de las cosas. A la gente le están mintiendo y la quieren hacer pensar que el paraíso se terminó gracias a esta nueva Constitución y que demoliendo esta Constitución de 1980 y transformaciones posteriores va a venir la panacea y vamos a ser todos felices y vamos a cantar igual que en un final de los capítulos de Los Simpsons, final Simpson para todos. Y eso es mentira. Hay incertidumbre por la incertidumbre de tipo institucional y de orden público y la pobreza económica que nos está dejando esta pandemia. Pero ¿sabe cuál es la mayor incertidumbre? Y se los digo a todos ustedes. Si quieren hacerse una idea de cómo es la nueva Constitución y el régimen que quieren construir, piensen en esta pandemia, en estas cuarentenas obligatorias y en toda esta restricción permanente de libertades individuales a las que desgraciadamente de alguna forma u otra nos hemos ido acostumbrando. Piensen en vivir una pandemia permanente gracias a la nueva Constitución, porque eso es la única promesa que podrían cumplir. Pandemia permanente, lleno de restricciones, pobreza y dependiendo de la dádiva del Estado, porque al final todo se traduce en eso, controlar el Estado y a través del Estado la vida de las personas. Los que tenemos uso de razón desde un poquito antes y conocemos porque hemos estudiado, porque como los que no nos hemos dedicado a vivir del pituto, de la influencia y de las dádivas del Estado, hemos tenido que estudiar y trabajar honestamente. Nosotros somos el pueblo verdadero, sabemos de la historia de este país, de la historia institucional, de la historia seria, y sabemos también que la democracia es un mito, Claudio, de los 200 años. Eso es falso. Nunca las constituciones han sido hechas en democracia. Claudio, los cambios constitucionales no se producen porque sí, se producen por necesidad. Claudio, hoy estuvimos en la calle con nuestro compañero audiovisualista de acá de Pingüino Multimedia, Lester Mofre, con quien salimos a la calle, salimos a preguntarle a la gente qué le parece el plebiscito, qué le parece este plebiscito en tiempo de pandemia, qué saben ellos del plebiscito. Por lo mismo, los invito a ustedes y a los televidentes, por supuesto, a que escuchemos qué fue lo que nos dijo la gente en la calle. Me gusta para que la gente pueda opinar que si aprobamos o rechazamos la cosa.
Pero está bien hacerlo para que la gente estemos conformes, para que veamos más adelante qué candidato podemos elegir, cómo la cuestión de la FP, qué pasa con eso. Así que tenemos que tratar de ir a votar y cada uno elegir, porque si no vamos a votar, lamentablemente, después lo colocamos a trilar y lamentablemente no da, pues tenemos que, todos los mayores de 18 años tienen que ir a votar para que podamos elegir un país nuevo, un país bueno, para que el próximo presidente que venga, ojalá Dios quiera que podamos levantar a todos los chilenos, porque lamentablemente estamos viviendo un momento difícil y si nos votamos ahora no vamos a poder arreglar nuestro país, nuestro mundo. Tenemos que tratar de votar para que uno tenga derecho a opinar. ¿Y usted está por el apruebo o el rechazo? Mira, yo voy a llegar, te digo una cosa, yo rechazo. ¿Sus motivos? Porque hay varios motivos, así que por eso que yo no, eso es el momento, tú sabes que a veces uno, cuando llega a la urna, a veces uno dice, pensándolo bien, porque uno solito sabe a quién va a rechazar, porque no saca nada de decir, yo apruebo o rechazo, porque en el momento me puedo arrepentir en la urna. Por eso se usa el voto de secreto, así que uno va a conciencia y tenemos que votar, fíjate. Pero claro, si está toda la gente así, si uno puede salir, ¿por qué no poder hacerlo? Es más, me parece interesante, parece que cuanto más antes se hace, mucho mejor, porque esta pandemia va a tener que pasar, pero los problemas en Chile tenemos que solucionarlos. ¿Se va por el apruebo o por el rechazo? El apruebo, o sea, no tengo tanta cantidad de plata para defender una constitución de empresarios y creo que es lo que la gente debiera hacer, porque por último, si hay cosas que no me gustan, hay cosas que me gustan, tengo la posibilidad de cambiarlas, y si las que me gustan, tengo la posibilidad también de mantenerlas. Por lo tanto, es algo tan lógico, si todos queremos que los recursos naturales, que el agua siga siendo nuestra, por ejemplo, todos queremos un sistema más socializante en el tema de las pensiones, todos queremos una mejor salud, todos queremos que nuestros jóvenes, nuestros niños y el futuro se pueda educar en forma gratis, y que sea un beneficio que lo tenga que entregar el Estado. Por lo tanto, yo creo que la gente tiene que pensar que si hay algo importante es ir, digamos, a aprobar una nueva constitución y de ahí empezar a trabajar todos juntos. No estoy de acuerdo. ¿No está de acuerdo? No estoy de acuerdo porque va a venir mucho brote por la gente contagiada que va a ir y no estoy de acuerdo en eso. Que lo puedan hacer para otros cuando ya esto esté más en calma. Pese a eso, si se llega a realizar, ¿iría a votar? No. ¿No? No. ¿Y si se realizara en otra fecha? ¿Aprueba o rechaza finalmente? Sí, apruebo. Lo que estamos viviendo en este momento son cosas que hay que cambiar. Muchas cosas que hay que cambiar. La corrupción en este país, la delincuencia que tiene la puerta giratoria todavía. ¿Qué le parece que finalmente que se haga el plebiscito el 25 de octubre pese a la pandemia? Difícil respuesta, pero por un lado sí hay que hacerla, pero por otro yo creo que hay que ver el momento que se está viendo. Hay que ver el momento, yo creo. ¿Va por el apruebo o por el rechazo? No te puedo dar mi respuesta. No ¿Se necesitan los cambios en el país? Dejémoslo hasta ahí. Bueno, ahí vemos cómo las distintas visiones que existen hoy de la gente, algunos que están por el apruebo, otros que están por el rechazo, algunos incluso que tienen el desconocimiento de lo que es este proceso eleccionario, como también, por supuesto, los riesgos que significan hacerlo durante la pandemia. Claudio, en esta oportunidad voy a ir contigo y donde nos llega el siguiente mensaje. Buenas noches, me gustaría hacerle una pregunta al señor Morán. ¿Cómo es posible defender una constitución y llamarla así como tal, siendo que fue creada en un periodo inconstitucional? Además, recordar que la Constitución del 80 fue redactada en 4 paredes y por personas que ni siquiera fueron electas por votación popular. ¿Qué puedes responder a eso, Claudio? A mí me gustaría que la gente realmente se informe y vamos a realizar un tremendo esfuerzo, yo lo estoy haciendo hace mucho tiempo ya, por lo menos en lo personal, porque creo que la política es algo demasiado serio para dejárselo a los políticos, y máxime a la cáfila de políticos que tenemos en Chile, y lo digo transversalmente. A mí la derecha no me quiere mucho precisamente por eso, porque son todos culpables de que en este país se hayan dedicado los últimos 30 años
preferentemente a ganar plata, de todos los sectores, porque aquí no me vengan con que al trabajador no le interesa ganar más plata. Todo el mundo le interesa ganar más plata, pero nadie se preocupó ni de la cultura ni de la educación. Resultado, hoy día tenemos un país inculto y de gente cada vez más mal educada porque la educación es muy mala. Pero lo cierto es una cosa, la historia nos demuestra que las constituciones nunca nacen en periodos de tranquilidad, siempre en periodos de mucha alteración. En el caso de Chile, así ha sido toda su historia constitucional, pero no solamente eso. Y la clave de los países, y mirando a otras partes del mundo, está justamente en la estabilidad institucional. Si yo les pregunto a ustedes, la Constitución inglesa, ¿cuándo empezó a escribirse? Se empezó a escribir en el año 1215, con la famosa Carta Magna de los varones al rey Juan. La Constitución de los Estados Unidos de América, la más antigua de América, tiene 238 años y algunas cuantas enmiendas y nada más. Justamente porque se trata de limitar el poder del Estado, el poder del soberano, el poder del monarca. Ese es el sentido constitucional. Pero la Constitución, desgraciadamente, cuando te pones a jugar con ella, puedes crear un verdadero descalabro en todo el aparataje jurídico. Pero yo insisto, aquí no se trata, esto no es un problema jurídico, esto es una cuestión de orden político. Y esta Constitución, que no la quieren cambiar simplemente por cambiarla. Con un gran amigo mío de otra tendencia, discutíamos la otra vez, me decía, yo quiero cualquier cosa. No, es que no puede ser cualquier cosa puede ser cualquier porquería, una basofia. La nueva Constitución existe, la mandó redactar doña Michelle Bachelet y la pueden encontrar y bajar de las páginas respectivas de internet. Y ustedes la comparan y se dan cuenta cómo el Estado le pone la pata encima a cada ciudadano. Por eso es que les digo, aquí no hay comparación posible. El tiempo sigue su marcha hacia adelante, no hacia atrás, desgraciadamente, aunque los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Pero desgraciadamente no hay ninguna razón de orden jurídico e institucional para hacer este proceso constituyente. Y se está iniciando simbólicamente cuando estamos en pleno inicio de cuarentena. ¿De qué campaña me están hablando si no pueden reunirse 2 personas en un café a conversar? No pueden hacerse reuniones masivas, no pueden hacerse puerta a puerta. Y el virus está allá afuera y la gente tiene razón cuando tiene miedo a los contagios. El CERVEL y ningún organismo del Estado tiene la capacidad, ni tiene la autoridad técnica, ni moral siquiera menos, para decir, venga a votar en un plebiscito seguro. Cuando me hablan de seguro, pienso en Sebastián Piñera y nada de lo que tenga que ver con Piñera es seguro. Ni aula segura, ni estadio seguro, ni retorno seguro, nada es seguro. Y ese plebiscito le va a costar al país miles y miles de contagios. ¿Cómo vamos a hacer campaña en cuarentena? Entonces me vienen a decir, es que la Constitución que queremos cambiar es la Constitución de la dictadura. Pues van a crear la Constitución de la pandemia. Vamos viendo nomás. Gracias, Claudio. Y bueno, recordarle también a nuestros televidentes que nos pueden ver a través de la señal de TV Red, Canal 30, Canal 4, señal abierta, Canal 4.1, señal abierta digital, Canal 42 por Claro, Canal 62 en Porvenir, Canal 10 en Puerto Natales y a través de Facebook Live por Pingüino Multimedia o en nuestro canal de YouTube también Pingüino Multimedia. Eduardo, nos llega un mensaje también y por supuesto si quiere responderle después a Claudio lo va a poder hacer. Y el siguiente mensaje que nos llega dice así: las constituciones no se evalúan por su origen, sino por su aporte al desarrollo de un país. Este es el único plebiscito donde los políticos fanáticos nos hacen elegir entre algo que existe y ha funcionado bien o mal, como la actual Constitución, y cambiarlo por algo que no existe. ¿Qué puede opinar a eso, Eduardo? No, ha sido la historia de todas las constituciones en general. Nadie está diciendo que parte de lo que ya existe no pueda ser tomado en cuenta. Nunca se ha dicho eso. Lo que se ha dicho es que se va a empezar a partir de un papel en blanco, donde se tomarán las ideas. Aquí el amigo Claudio Morán ha dicho que ya existe la Constitución, la verdad que eso está en su cabeza. Pueden haber ensayos, a lo mejor no sé si la presidenta Bachelet mandó a hacer alguna Constitución, se la encargó a Atria, que es un destacado abogado. Bueno, eso es otra cosa, pareciera ser que Claudio Morán cree que los abogados solamente pueden hacer constituciones, que el resto
las personas nos servimos para discutir o para pensar, porque él habla de los abogados, desprecia a los políticos, desprecia a todo el mundo. Pero mire, yo vuelvo al tema original, es que lamentablemente, efectivamente, hay un tema que falta colocar ahí en la mesa. Mire, el artículo 19 de la actual Constitución dice: el Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum calificado lo autoriza. Por lo tanto, el Estado no puede hacer ninguna de las cosas que la gente quiere hacer. Se intentó hacer una AFP, lo prohibió la derecha. El año 78, el hermano del presidente, José Piñera, instaló el famoso, ¿no es cierto?, las famosas AFP. Obligatoriamente tuvimos que irnos a ella porque no había alternativas. Y hoy día estamos sufriendo las consecuencias de una promesa incumplida. El 70%, ¿no es cierto?, de las pensiones que se iban a poder desarrollar después de 30 años no ha llegado. Estamos viviendo las consecuencias, ¿no es cierto?, de ISAPRES que no resguardan necesariamente en toda su envergadura, ¿no es cierto?, la salud de la población, etcétera, etcétera, etcétera. Claudio hablaba, ¿no es cierto?, del tamaño del Estado, que, oye, se olvida Claudio Morán que fue parte del pituto que él tanto critica, porque él fue un apitutado, ¿no es cierto?, lo eligieron a dedo conjuntamente con todos esos otros que se quedaron con las empresas del Estado, ¿no es cierto?, pinochetistas, ¿no es cierto?, como Jurasek, como Ponce Lerú, etcétera, 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 que se robaron CPC, Lanchile, no sé cuántas más empresas que se me olvidan en este momento, que fueron vendidas a precio vil y de la cual ellos terminaron siendo dueños. Bueno, esos pitutos, ¿no es cierto?, tuvieron que manejarse con un botín del Estado que le impidió al presidente Elwin, cuando se hizo cargo, de 35.000 funcionarios que eran inamovibles hasta el día de hoy. ¿Eso no es un pituto? ¿Qué presidente puede entrar a...? Bueno, y obviamente para resolver el problema hubo que contratar gente honoraria que hasta el día de hoy persiste. Esa es la explicación del tamaño del Estado. Entonces, yo creo que esto de menospreciar a la gente, de pensar que los ciudadanos comunes y corrientes no pueden pensar por sí mismos y crear, ¿no es cierto?, conciencia social para poder colocar en una constitución sus ideas, es menospreciar las constituciones de muchos países. Las constituciones europeas, fueron hechas por el pueblo. Por supuesto que están los académicos, por supuesto que están los entendidos, pero finalmente la democracia es la democracia del conjunto de la ciudadanía, no de unos pocos. Así que yo la verdad es que desestimo absolutamente esa pretensión que tiene Claudio Morán de que esta constitución va a ser hecha por 150. No va a ser por 150. Va a ser toda la ciudadanía la que va a elegir a esos constituyentes y les va a decir qué cosas quieren que tenga la constitución. Ahora, 150 obviamente es mucho mejor que 4, que fue lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en la constitución del 80. De manera que yo estoy seguro que una constitución en donde la gente participe democráticamente, que coloque su voz en la papeleta para elegir una convención, ¿no es cierto?, constituyente de carácter democrático, va a ser positivo para el país y probablemente, sí, no va a ser fácil, no va a ser rápido, pero yo creo que vamos a enfrentar el futuro con mucho más optimismo que lo que hoy día ocurre. Claudio, bueno, frente a eso hace dos afirmaciones Eduardo. Primero habla de pituto, habla de robo. ¿Consideras que fue así? ¿Que hubo pituto, que hubieron robo? Mira, tú conoces el dicho, el ladrón siempre cree que los demás también lo son. Yo te dije, yo no tengo nada de que avergonzarme ni de que arrepentirme, pero yo no caigo en este juego burdo de la izquierda burda. Desgraciadamente, en este país no se discuten ideas y se habla desde la ignorancia. La Comisión de Estudio de la nueva Constitución, que en los años 70 y hasta 1980 diseñó y redactó las bases de la actual Constitución, que después ha sido modificada incontables veces después, fue un cuerpo de académicos del más alto nivel que existía en Chile. Algunos de ellos fueron profesores míos, a mucha honra, y tuve la posibilidad de conversar con todos ellos cuando era estudiante de Derecho. Era otro el nivel. Ahora, desgraciadamente la Constitución es una mezcla entre esquemas políticos, pero también de normas jurídicas. Y perdóneme, y lo digo como abogado, y aquí voy a respaldarme el Colegio de Abogados también.
no se pueden meter mano en las normas jurídicas por ignorantes, así como no se puede pretender por un abogado meterse a un quirófano a operar, no puede hacerlo. Entonces, no me vengan aquí con la falacia de que el pueblo, porque el pueblo sale para unas cosas y no sale para otras. El pueblo no le va a dar instrucciones a 150 pelafustanes apenas con cuarto medio para que metan tal y cual cosa en la Constitución, porque con eso yo también podría decirlo, mire, quiero que me metan esta receta de cocina que me gusta mucho, que esté también en la Constitución como el plato típico de Chile. Esas son pamplinas, eso es vender pomada y vender ilusiones. Los problemas de este país se van a resolver solamente cuando haya una nueva élite, una nueva clase dirigente de buena calidad. En este país hay gente capaz que fue desplazada y arrinconada por la clase política de izquierda y derecha, que nunca ha entendido nada de nada, menos que echarse plata al bolsillo, solamente eso. Y en 30 años no se dieron cuenta de lo que venía. En los años 80 hubo algunos autores, algunos intelectuales que previnieron ya lo que iba a pasar. Dijo en Chile un profesor mío, va a haber una revolución, hay una revolución pendiente en Chile, y lo van a hacer los patriotas, o sea nosotros, o lo va a hacer la izquierda marxista. Y eso es lo que está pasando hoy día, la está haciendo la izquierda marxista, y desgraciadamente se está tratando de aplicar la máxima propia del marxismo internacional. Miente, miente, que siempre algo queda. Desgraciadamente tratan el 25 de octubre de hacer que las mentiras prevalezcan sobre la verdad, y desgraciadamente el 25 de octubre, si llegara a ganar en la prueba, de lo que tengo severas dudas, va a ser el inicio de un largo, penoso y costosísimo problema, porque lo que aquí quieren omitir es que en este país, en que hay 80 ollas comunes, aquí alrededor de Punta Arenas, se van a gastar en el país 36.000 millones de pesos, y siguen los miles y miles de millones de pesos para darle el gusto a la clase política que se va a seguir enriqueciendo gracias a todos nosotros, el pueblo, los contribuyentes, los que producimos, porque los políticos y el Estado, acuérdense, no producen nada, y por eso no deben meter tampoco sus manos en la empresa ni en los negocios, porque son absolutamente ineficientes. No hay ninguna empresa pública que gane plata. Vean la situación de Codelco y sobre todo vean la situación de ENAP para ver un modelo de lo que no debe ser un Estado empresario. Gracias, y a eso quieren Claudio. llegar por ningún motivo. Bueno, por honor al tiempo, Eduardo, le vas a poder responder en breve a Claudio, y por supuesto también aprovechemos el tiro de la pantalla para ya podernos despedir de los televidentes que nos han estado escuchando durante esta hora de programa. Eduardo. Bueno, la frase de Claudio es lapidaria. Bueno, miente que algo queda, se lo adjudican a Goebbels, que seguramente debe ser admirado por Claudio, pero en realidad parece que es de Voltaire. Pero fíjate que lo que dijo acá, lo que dijo Claudio es un tema que la gente que está escuchando este programa tiene que tenerlo. O sea, ustedes son parte de los pelafustanes, 150 pelafustanes con cuarto medio. No pueden hacer la Constitución. Usted, señor auditor, usted, señor televidente, está impedido de participar en hacer la Constitución porque usted es un pelafustán con cuarto medio, como la gran mayoría de las personas de este país. Esa es la mirada fascista, porque no tengo otra forma de identificarla, ¿no es cierto?, que piensa que las personas que tienen menos educación son tontitas, ¿no?, que no son capaces de pensar, que no son capaces, ¿no es cierto?, de discernir qué es lo que es mejor o qué es lo que es peor para una sociedad. Yo me quedo con lo contrario. Yo pienso que la gente humilde, la gente común y corriente, y también los educados, son los que tienen que crear una nueva Constitución a partir de la discusión permanente, colocar las cosas arriba de la mesa, discutir, conversar, llegar a acuerdos. Esa es la forma en que en democracia se hacen las leyes, las normas y las constituciones. No acepten que le digan que ustedes son pelafustanes. No acepten que digan que ustedes, porque tiene poca educación, no puede pensar, no puede discutir y no puede colocar una frase inteligente, ¿no es cierto?, en un papel. Yo me quedo precisamente con lo contrario a lo que ha dicho Claudio en ese sentido, y apelo precisamente a esa inteligencia histórica del pueblo, de la ciudadanía, para que cambiemos la Constitución, ¿no es cierto?, este 25 de octubre, y que creemos una convención constitucional que permita desarrollar una discusión rica en contenido,
que nos lleve a un lugar mejor, ¿no es cierto?, como país. Eso es lo que yo aspiro. Y muchas gracias, Eduardo, te agradecemos desde ya esta participación en este nuevo espacio de Pingüino Multimedia. Claudio, último, nos queda 1 minuto y medio para que nos podamos despedir de la gente, así que te doy el espacio también para que te puedas despedir de la gente y también, por supuesto, darle tus argumentos que quieras decir finalmente como último llamado y también a Eduardo lo que le quieras señalar. Bueno, esperamos que en estas semanas previas al 25 de octubre y en que seguramente van a ocurrir muchas cosas y desgraciadamente no cosas muy buenas, la gente pueda ir informándose y pueda pensar y pueda reflexionar, no dejarse engañar por los encantadores de serpiente que les quieren hacer pensar. Miren, se repite la historia. En la colonia, y es cuestión de leer los libros de historia, cuando al rey de España le llegaban peticiones de esta lejana colonia, el Reino de Chile, ¿de qué le pedían al rey? ¿Sabe lo que le pedían al rey? Le pedían leyes. Bueno, el rey decía, bueno, será, háganle una ley de esto, lo otro, y normalmente las leyes llegaban y llegaban muy tarde, el gobernador la ponía sobre su cabeza y decía, se acata, pero no se cumple porque ya está obsoleta, no tiene aplicación posible. Desgraciadamente eso quedó, parece, en el ADN y a alguien por ahí se le ocurrió vender esta pomada de que con una nueva constitución Chile iba a ser un país maravilloso. Es una gigantesca mentira. Desgraciadamente, espero seamos capaces de darnos cuenta a tiempo de que eso no ocurre. Gracias, Claudio. Gracias, Eduardo, por esta participación en este primer capítulo, en el primer programa de lo que es Plebiscito 2020, un espacio en donde queremos informar a la comunidad, informar a la gente respecto a este proceso eleccionario que se va a vivir de manera inédita el próximo 25 de octubre. Queremos también señalarle entonces, agradecerle a la gente que nos estuvieron viendo en todas nuestras plataformas, a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través de YouTube, en donde nos pudieron ver gente de distintas partes del país también. Así que agradecer una vez más. Nos quedaron dudas, nos quedaron sin lugar a dudas, muchas, pero muchas dudas. ¿Qué va a pasar durante el proceso, durante la pandemia? ¿Cómo va a ser la propaganda electoral? ¿Cómo se va a ir a votar finalmente? Una serie de dudas que van a poder ser respondidas en los próximos programas. Por eso los dejamos invitados para el próximo miércoles a las 22 horas en Plebiscito 2020. Ahora los invitamos a que continúen la transmisión de Pingüino Multimedia con el programa Cocinados que conduce Fernanda Ramírez y Patricio Díaz. Muy buenas noches.